químico, el trabajo que mañana deberían presentar ustedes, que son los instrumentos o las técnicas de carácter social, como la entrevista. Todos ellos, como ya ustedes lo saben y habíamos conversado antes, son y tienen esa denominación de ser instrumentos auxiliares porque solos, así solos, no nos van a ayudar a conseguir el objetivo de, en este caso, hacer gestión ambiental. Específicamente, por ejemplo, yo puedo elaborar una lista de chequeo. Ya cuando la lista de chequeo esté elaborada, es información valiosísima para realizar, tomar acciones, realizar inversiones, tantas otras cosas que podríamos nosotros realizar, pero solo el instrumento no nos es muy útil y más bien necesita o se necesitan para otros instrumentos de tal forma que nosotros podemos aprovecharlos al máximo. Bien, eso entonces ya hemos terminado hasta la semana pasada, la clase anterior, pero recién, ¿no? Hace 15 días, o menos de 15 días, perdón, hace 14 días, está referida justamente a algunos aspectos que se han tenido que considerar en este tiempo de COVID, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, para todos ustedes, y también hay un grupo de estudiantes que está trabajando conmigo, no es ningún secreto, tengan muy en consideración esta noticia, porque eso vamos a utilizar. Pero vean ustedes lo que dice específicamente. Disposiciones para realizar el trabajo en campo. Nosotros sabemos que en la actualidad tenemos un problema, sobre todo por este riesgo de contagio ante este virus que está causando problemas a nivel mundial, ¿no? Y específicamente nos habla de ese trabajo en campo que se realiza en la línea base. Ok, entonces yo voy a recordar un poquito y preguntarles también qué es la línea base. La línea base, pues, nosotros la vamos a tocar con mayor amplitud en el curso de evaluación del impacto ambiental, pero la línea base es una fotografía de momento, es una definición donde nosotros vamos a encontrar, ¿no?, las características de un medio antes de iniciar una actividad. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes cuando iniciamos la primera semana nuestras actividades en forma remota? ¿Cómo estaba la plataforma? ¿Cuántos videos había? ¿Cuántas tareas había? ¿Cómo estaba? Y entonces ustedes van a recordar y prácticamente solamente habían los datos generales, la asistencia y por ahí un aviso más, no había más. Y ahora nosotros vamos a ver y vamos a encontrar pues que hasta la semana 6 ya tenemos sesión 1, sesión 2, tarea por aquí, foro por allá, ya las cosas han cambiado. Entonces, al momento de iniciar las actividades, nosotros encontramos pues esa llamada línea base. Y esa línea base, entre otras cosas, se elabora haciendo un trabajo en campo. Y ahí el conflicto. Si nosotros tenemos un problema para realizar trabajos en campo, por ejemplo, no podemos hacer nuestras prácticas de laboratorio porque hay un riesgo de contagio, entonces ahí sale la necesidad de poder realizar una disposición, modificación, adecuación de los instrumentos de gestión ambiental. Esta línea base, como les había mencionado, ahí está, artículo 1, se resuelve, ¿no? Aprobar las disposiciones. Esta línea base es fundamental cuando nosotros realizamos diversas actividades, pero fundamentalmente es muy útil y muy aplicable y muy necesaria cuando realizamos la evaluación del impacto ambiental, ¿no? Entonces, ahora justamente con esta introducción voy a ver eso. Voy a ir a compartir de la videoconferencia de hoy y voy a iniciar preguntando, ¿qué es evaluación? ¿Qué entendemos por evaluación? ¿Llegó Hitson o no llegó Hitson?
Hitson, ¿ya llegaste? No está. Sí, doctor, llegué. Hitson, ¿qué entendemos por evaluación? Evaluación. Sí, evaluación, evaluación. mm, ¿Qué es para ti evaluar, evaluación? Dar un valor. Ok, dar un valor, listo. ¿Qué más? A ver, Elvis, Presente, doctor. ¿cómo estás, Elvis? ¿Qué es evaluación, Elvis? Evaluar es dar valor a algo, ¿verdad? Y en función de no de una característica, sino de un criterio. Por ejemplo, el criterio para mí va a ser la altura. Entonces a todos yo ustedes los evalúo y digo, pues, ¿cuántos son altos o de talla mediana o de talla baja? Mi criterio es la altura. Esa evaluación la realizamos en función de un criterio. Y cuando realizamos muchas actividades, lo que vamos a relacionar es justamente esto, darle un valor. Por ejemplo, ok, a ver, ¿dónde están los Renés? ¿Llegaron o no llegaron? Aquí dice que sí. René, Mamani, ¿dónde estás? Presente, ingeniero. ¿Qué tal, René? ¿Cómo estás? ¿Qué hiciste ayer? Yo, ingeniero, estaba haciendo mis Sí, trabajos. estabas haciendo tus trabajos. Sí. ¿Puedo preguntarte qué almorzaste? Eh, también. ¿Qué almorzaste, Renecito? ¿Qué almorzaste? Un almuerzo que generalmente, ¿no? En el campo se come una merienda de los productos ya propios de un campo. Ya. ¿Y qué tal estaba? Está bien. Estaba bien. Vean ustedes, lo que está haciendo René en este momento es darle un valor, pues, a cómo estaba su almuerzo el día de ayer. Y el criterio es suyo en cuanto a decir, pues, si estuvo muy rico, regular, estaba bien, o simplemente mejor pasemos a otro tema, no sé, ¿no? Entonces, René le ha dado un valor y ese valor se da en función de un criterio. Todo lo que nosotros hacemos lo vamos a relacionar con un valor. Si en este momento yo pongo, por ejemplo, una canción, no sé, se me ocurre, ahí afuera de donde estoy en este momento, ubicado en esta hermosísima ciudad de Juliaca, escucho tecno, estaba escuchando un señor tecno ahí afuera. Entonces, ¿ustedes qué pueden opinar de esa música? Para muchos puede ser que es muy bonita, que es buena, para otros que es anticuada, muy antigua, no lo sé. Cada uno de nosotros le va a dar un valor en función de un criterio, implícito o explícito. Explícito, lógicamente, cuando las cosas están claramente definidas, como decir, si llegó temprano, tiene 20, si llegó tarde, 15, y si no llegó, 0. O por el contrario, implícito, cuando ya pues se supone de que en esa situación de darle un valor a la exquisitez de una comida, a la belleza de una persona, es algo que tiene un criterio propio, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener ahora, jóvenes, es lo siguiente. Nosotros sabemos que todas las actividades que realiza el hombre, la persona, ¿no? La realiza en un medio ambiente, ya habíamos visto esto, y para ello utiliza recursos que se van a convertir en entradas, que las utiliza pues de la disponibilidad de estas en el medio ambiente. Y luego de dar o ser parte de un proceso, lo que vamos a tener como salidas son lo que se requiere, los productos, y también los residuos, ¿no? Entonces, ahí hay un término muy importante, generador de condicionantes. Si la actividad, sea cual sea, incluso la que estamos realizando, este proceso virtual, tal como está dándose, está generando condiciones. Condiciones, por ejemplo, desde el punto de vista de que muchos de ustedes tienen problemas con la accesibilidad,
Como mencionaban algunos, pues tengo problemas con el caso de los megas. O sea, se están generando condiciones porque la actividad tiene que realizarse. Asimismo, por ejemplo, ya la cuarentena en teoría se levanta en varios lugares a partir de mañana. ¿Qué cosas van a cambiar? Se van a generar entonces nuevas condiciones, ¿verdad? Y aquí vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente. Que esas actividades que vamos a desarrollar, a las cuales estamos denominando, por ejemplo, proyecto, ¿no? Van a dar lugar a condiciones en el medio ambiente que nosotros tenemos que analizar. Por ejemplo, como les decía, en este momento estamos realizando una videoconferencia y ustedes están pues toda la mañana. ¿Qué pasa en esta actividad? ¿Qué estamos haciendo? Por ejemplo, estamos consumiendo energía eléctrica. ¿Qué más? ¿Qué más, jóvenes? ¿Qué se está dando en este proceso de enseñanza virtual? A ver. Roxy, ¿dónde estás? Presente, ingeniero. ¿Cómo estás, Roxy? Muy bien. ¿Qué nuevas condiciones crees tú que tenemos ahora en este proceso de enseñanza virtual? Más tiempo estamos detrás de una pantalla. Luego, ¿qué más debería haber? Consumo de la energía, ya lo dice usted. Ver otras condiciones serían... Estamos más expuestos a radiación no ionizante, ¿verdad? También la vista, ¿no? Claro que sí. Tenemos como resultado que muchos de nuestros equipos han resultado obsoletos. Nos hemos comprado uno nuevo y hemos generado residuos electrónicos. Entonces, se han generado nuevas condiciones. Y esas nuevas condiciones, lógicamente, que pueden afectar, y de hecho van a afectar el medio ambiente. Entonces, nosotros necesitamos hacer una evaluación. ¿Cómo es que está dándose estos efectos? ¿Son positivos? ¿Son negativos? ¿O no pasa nada? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, vamos a encontrar una definición que nos dice que la evaluación del impacto ambiental es un instrumento al servicio de la gestión medioambiental. Lógicamente, pues hemos dicho que todo aquello que nosotros vamos a utilizar para hacer gestión ambiental es un instrumento. Los ECAs, las tablas, los sistemas de información, los simuladores, todo aquello que vamos a utilizar en pro de lograr nuestro objetivo de hacer una adecuada gestión ambiental es un instrumento de gestión ambiental. En este caso, la evaluación de impacto ambiental también es un instrumento. Ahora, es de carácter preventivo y de función gestora. ¿Por qué? Porque lógicamente nosotros vamos a hacer la evaluación del impacto ambiental, vamos a utilizar este instrumento antes de las situaciones que la utilicemos antes de tal forma que nosotros nos anticipemos a los posibles impactos que se puedan generar implementando una actividad. Y además, cuando esto se realice, se concrete, ¿no? Hacer una evaluación también se planteen actividades concernientes a una forma de controlar o mitigar esos posibles efectos negativos, sobre todo en el medio ambiente, ¿no? Ahora, también nos menciona que es un instrumento de carácter jurídico administrativo. Sí, porque está normado. La legislación exige que nosotros podamos realizar este tipo de actividades y tener este cumplimiento. Es importantísimo para todo proyecto, para toda actividad.
Y como administrativo, porque hay entes que van a hacer la revisión correspondiente del producto de lo que nosotros vamos a establecer, ¿no? Y este producto, entre otras cosas, va a tener pues identificación, predicción e interpretación de impactos. Entonces, por eso les preguntaba, ¿qué es un impacto? La definición de impacto, entre otras cosas, puedo encontrar de que alguno de ustedes me va a decir que la alteración pues de la calidad de un medio. Bueno, entonces vamos a ver de que cuando hay esa alteración estamos considerando de que hay una situación de variación en la calidad ambiental. Y eso queremos evaluar. Es sistemática porque hay una secuencia de pasos que nosotros vamos a realizar. Es más, cuando vamos a ver cómo está establecido en el sistema peruano, vemos que hay una secuencia, un procedimiento, cómo se realiza. Es reproducible porque lo vamos a ejecutar no solamente en un determinado, en una determinada actividad, sino se puede repetir en varias actividades de cualquier sector. Y lo que nosotros ya sabemos, pues es interdisciplinaria porque todo lo que nosotros vamos a encontrar es materia de estudio por distintas personas, distintos especialistas. No podríamos pretender que nosotros vamos a poder realizar todas estas descripciones, por ejemplo, en cuanto a la evaluación del impacto ambiental, ¿no? Y como todo lo que hacemos, toda evaluación que realizamos merece una respuesta. La evaluación no se hace por gusto. Ustedes van a ir al médico a que los evalúe y se van a salir, listo, ya me evaluó, sin conocer, por ejemplo, la respuesta, el tratamiento. No, ¿verdad? Entonces, como toda evaluación tiene un objetivo, lo que nosotros vamos a encontrar es de que un objetivo fundamental es el de poder tener una propuesta de alternativas de solución a esos problemas que se pudieran generar. Y voy a ir a ver, por ejemplo, todo este sistema. Habíamos definido que la IA es un proceso sistemático. Todo este sistema que en nuestro país se encarga de realizar, de normar, de tener establecido cómo debe realizarse o qué aspectos considerarse en una evaluación de impacto ambiental. Existe pues a nivel nacional un sistema nacional de evaluación de impacto ambiental que tiene alcances y que dentro de esos alcances, como resultado de ese procedimiento, nos va a dar una situación de categorización en cuanto a poder determinar qué tipo de evaluación se podría realizar. Entonces, aquí, tipo, pregunto, ¿me está mencionando de tipo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque la evaluación de las actividades como tales nunca van a ser iguales, así se trate de un mismo sector. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, nosotros podríamos construir un hospital en la selva y hacerlo aquí en el altiplano peruano. Y ahí lo que vamos a tener como respuesta es de que en tanto a la propia ubicación, el tamaño, las costumbres, las situaciones cambian. Y al cambiar todo ello, pues lógicamente vamos a ver de que no hay una situación donde podríamos tratar a todos por igual, a todas las actividades por igual, sino que se tiene que realizar una categorización. Esta categorización, como todo, está establecida en la ley, en la normativa correspondiente, y para ello también hay un procedimiento de cómo se realiza. Por eso es que hay un carácter administrativo. Y técnico científico, ¿por qué? Porque no solamente es cumplir con un formato y presentarlo, cumplir los tiempos y pagos y ya está, sino por el contrario, saber incluir contenidos, ¿no?, que estén correspondientes a una explicación totalmente técnica de lo que nosotros estamos encontrando, preveyendo o simplemente proponiendo. Esto es lo que nosotros encontramos
en la evaluación de impacto ambiental. Este procedimiento que está normado y que es técnico, que tiene una finalidad, pues, una finalidad de evaluar lo que nosotros podemos encontrar cuando realicemos una actividad. Y producto de esta evaluación, lógicamente, vamos a tener a los llamados, y que ya lo vimos en la primera unidad, a los llamados estudios. Ojo, hay una diferencia, ¿no?, entre lo que es la evaluación y el estudio. La evaluación como tal va a implicar un procedimiento, un proceso. El estudio es más un documento que nosotros vamos a presentar como exigencia en un proceso administrativo. Y ahí vamos a ver que hay diferencias, pues nosotros ya lo habíamos mencionado, acerca de los estudios detallados, semidetallados, los días que se realizan en función de una categorización, que lo vimos la semana pasada. Entonces, resumiendo, la evaluación del impacto ambiental es un instrumento, ¿no?, de conocimiento al servicio de la decisión. Entiéndase bien esto. Lo que nosotros vamos a realizar en una evaluación es buscar información. Y esa información, utilizarla, aprovecharla para tomar, ¿no?, aprovecharla para tomar decisiones. La evaluación de impacto ambiental no es un instrumento que me determine, que me defina algo, sino por el contrario, me brinda información. Eso, ténganlo siempre muy presente. ¿Qué tipos hay? ¿Qué tipos de evaluaciones? Nosotros sabemos, pues, y hemos visto ya el tema de los atributos medioambientales, y todos estos pueden afectarse en una situación de mayor o menor medida. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. Por ejemplo, cuando ustedes tienen una actividad que está relacionada a la educación y otra que es a la minería, ambos tienen efectos diferentes. Y como tal, cada uno de ellos va a afectar en forma mayor o menor a diferentes medios o factores del medio ambiente. Por ejemplo, en cuanto a lo físico-químico, ¿creen ustedes que una actividad de educación podría afectar muy negativamente al medio ambiente? La respuesta va a ser no. En cambio, una actividad de deforestación o de minería, explotación artesanal, es así, ¿verdad? Entonces, dentro de ello, esto obliga a hacer una clasificación de los tipos de evaluación que se pueden realizar, ¿no? Evaluación referida, por ejemplo, a la evaluación de lo que puede acontecer en los factores físico-químicos, en lo biológico, en lo paisajístico, ¿no?, en lo relativo al uso del suelo, en el tema de equipamientos e infraestructura, por ejemplo. Ahí vamos a ver un ejemplo de lo que ocurrió en Cusco, ¿verdad? Cuando se está instalando, pues, un hotel muy moderno en una zona arqueológica, por ejemplo, ¿no? Los factores sociales también, cómo es que se pueden ver afectados, y los factores económicos. Nosotros podemos realizar entonces una evaluación más enfocada en cada uno de estos factores, o lógicamente en dos o más de estos factores, pero eso implicaría una mayor cantidad de recursos, una justificación del por qué estamos haciendo una evaluación de todos los factores con igual rigurosidad, por ejemplo. Cuando no es necesario, a no ser que seamos proyectos del sector público, podríamos realizar pues 2, 3, 4, 5, simplemente por ejecutar un presupuesto y seguir trabajando unos años más. Pero en realidad es algo simple y lógico. Dependiendo de qué problemática puedo tener, entonces yo
enfoco mi evaluación en uno de esos factores específicamente. Dice que la complejidad del estudio de impacto ambiental que se vaya a presentar, ojo, que se vaya a presentar, dará lugar a distintos tipos de evaluaciones. Entonces volvemos a esto, que la evaluación no es igual que el estudio, desde el punto de vista legal. El estudio es, ¿no?, un requisito que yo tengo, por ejemplo, para obtener licencia social y que voy a presentar, según bajo ciertos criterios, a la autoridad competente. Entonces, ese estudio que yo voy a presentar, que puede ser semidetallado, detallado o simplemente un día, es el que me va a determinar cuán amplio o qué es lo que debo considerar en mi evaluación. ¿Ok? Entonces, en función de mis necesidades, de lo que me exige, por ejemplo, la normativa, yo voy a poder establecer qué es lo que voy a realizar. Por ejemplo, voy a ponerles dos casos. Un grifo pequeño en un distrito, se me ocurre, Taraco, un grifo chiquito, y una refinería grande allá en el norte, en Talara. ¿Qué instrumento presentaría cada uno de ellos? ¿Qué instrumento de gestión ambiental presentaría cada uno de ellos para obtener licencia social? A ver. Lisbeth Diana. ¿Dónde está Lisbeth Diana? ¿Quién es Lisbeth Diana? No me acuerdo. Presente, profesor. Lisbeth, ¿cuál sería tu respuesta? Un estudio de impacto ambiental detallado ¿Para quién? para Talara. ¿Y el grifo? Sería un día nomás. ¿Por qué? Estás en lo correcto, pero ¿por qué? A ver, busquémosle la justificación. ¿Por qué? Por la extensión del... Sí, entre otras cosas, porque nosotros ya tenemos lo que es, pues, la evaluación. La semana pasada habíamos visto, ¿no?, que ya está establecido, sobre todo en este sector, que deben presentar diferentes actividades. O sea, nosotros no tenemos que descubrir nada nuevo ahí. Entonces, si tenemos esta situación, que una refinería del tamaño de Talara debe presentar un estudio de impacto ambiental detallado, ojo, uno detallado, mientras que el grifo pequeñito que vamos a tener en el distrito de Taraco va a presentar un día. Las actividades que van a considerarse en cada una de estos proyectos, por ejemplo, están orientadas en diferente magnitud. Por ejemplo, ¿qué va a realizar la refinería? Va a realizar una línea base, participación ciudadana, va a realizar todas esas actividades propias de la evaluación de impacto ambiental. Entonces, vean ustedes, la evaluación es más compleja. En cambio, en el caso del grifo, va a ser una descripción mucho más básica que va a ser suficiente para poder cumplir con lo exigido normativamente. De tal forma que la evaluación que va a realizar uno y otro es completamente distinta y está en función de esa complejidad de lo que se declare. Ahora, es lógico que alguien
en su curiosidad pueda decir, ¿y por qué no hago pues uno detallado para el grifo? Sí lo puedes hacer, nada te lo prohíbe, pero justifica. Vas a poder tú justificar en términos económicos el realizar, disponer recursos profesionales para una actividad donde solo se te está exigiendo un día. No, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay una relación directa en cuanto a la complejidad y el tipo de evaluación que se va a hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, existen diferentes definiciones que nosotros vamos a encontrar en la bibliografía referida a, ¿no? Referida a las formas de instrumentos que podríamos tener. ¿A qué se refiere? Específicamente, por ejemplo, un informe medioambiental que nosotros podríamos compararlo con un día. ¿Qué es un día? Pues simplemente es un instrumento que tiene un carácter muy básico, en donde se describe algunos componentes del medio ambiente y tal vez alguna otra actividad o medida correctora. Más no, es completamente superficial. Sin embargo, eso para nosotros a nivel nacional en el Perú está contemplado dentro de la evaluación preliminar. Antes de esto encontramos un informe medioambiental. ¿Qué es un informe medioambiental? Esto, sobre todo, lo encontramos en algunos países como España, en donde se tiene como parte de un proyecto, como parte del expediente técnico, por ejemplo, que ustedes han encontrado o que pudieran encontrar en la red acerca de un proyecto, como un apartado de ese informe técnico, existe pues un punto específico, un apartado específico referido al tema medioambiental, ¿no? Y ahí se dan algunas pautas, algunas consideraciones referidas a cómo es que se están desarrollando las actividades, qué consideraciones se están tomando para no impactar negativamente el medio ambiente. Entonces, prácticamente es una descripción muy básica, ¿no? Por eso dice ahí, no es una evaluación propiamente dicha. Es básicamente un informe. Por eso es que se llama informe medioambiental. En el caso de la evaluación preliminar ya es un poquito más preciso, ¿no? Y lo que vamos a tener es que si nosotros lo comparamos con lo que existe en nuestro sistema nacional, en el Perú, vamos a encontrar que para dar inicio a la categorización según SENACE, nosotros lógicamente primero tendríamos que presentar algunos datos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes vienen y me dicen, ¿sabe qué? Usted es director del Instituto de Idiomas. Quiero que me tomen mi examen de suficiencia para colocarme en el nivel avanzado. Entonces, porque ustedes vienen a solicitarme eso, yo tengo que decir que si ustedes saben inglés y los ponga directo al avanzado. No, ¿verdad? Yo tengo que pedirle cierto tipo de información. Primero, si son estudiantes, pues, de la universidad, si han realizado sus pagos correspondientes, etcétera. Entonces, lo mismo ocurre cuando nosotros hablamos del SENACE. El SENACE, para hacer una categorización, lógicamente, primero te va a pedir o va a ser necesario que le des una información básica, ¿no? De, por ejemplo, dónde se ubica el proyecto, la actividad, a qué se dedica, cuál es el sector, qué es lo que va a explotar, etcétera, etcétera, etcétera. Y en función de ello se da la categorización. Al realizar esta evaluación preliminar, ¿no? Ese EVAP, nosotros ya estamos realizando una suerte de preestudio. Estamos haciendo una evaluación muy básica de lo que estamos encontrando o podríamos encontrar en la zona donde se va a ejecutar la actividad. Y si es posible, alguna evaluación en cuanto a qué podríamos generar. Vuelvo al ejemplo entonces. Ya sabemos que en la refinería va a presentar un estudio de impacto ambiental detallado. Pero el grifo que va a estar en Taraco, va a presentar un día, porque así lo hemos acordado con Roxy y vamos a ver qué contendría pues ese día. Ustedes como consultores, ¿qué pondrían
en esa declaración de impacto ambiental o equivalente a una evaluación preliminar? ¿Qué pondrían? A ver. ¿Está Maday? Maday, ¿estás? ¿Sí o no? No está. Patricia, Doctor, buen día. ¿cómo estás, Patricia? Patricia, vamos a jugar un rato, que tú eres consultora y vas a hacer un día para mi grifo que voy a instalar en Taraco. ¿Qué pondrías, Patricia, Ya. tú en ese día? Sería, a ver, primero, cuando uno realiza un grifo, tiene que hacer un pozo, ¿no? Para poner ahí su petróleo, su reserva. Ya, muy bien. Ya. Vería eso, ¿no? Cómo, de qué manera van a hacerlo y también dónde van a botar el escombro, bueno, los residuos que va a salir de ahí. También de qué material va a ser su reservorio para que no haya filtraciones que puedan afectar después. Después, ¿qué más? Muy bien, Patricia, excelente. Tú lo que vas a hacer es eso, ¿verdad? Entre otras cosas, por ejemplo, qué materiales se van a utilizar, cuál es el tamaño del grifo, dónde va a estar ubicado, cómo es la calidad de suelos, por ejemplo, si es arenoso, arcilloso. Nosotros sabemos muy bien, porque ustedes ya lo han hecho conmigo, cuál es la diferencia entre cada tipo de suelo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a colocar. Y, por ejemplo, cuando hablamos de calidad de suelo, qué tipo de suelo, ya estamos haciendo una primera evaluación. Aunque sea hacer una inspección simple, visual, saber que es un suelo arenoso, limoso o arcilloso, ya estamos haciendo una primera evaluación. ¿Y qué posibles impactos tendría este grifo? A ver. Sheila. ¿Estás, Sheila? Sí, doctor, presente. ¿Cómo está, Sheila? ¿Qué posibles impactos podría tener ese grifo? Impactos. Impactos o efectos negativos en el medio ambiente. Ya. Quizás puede ser, ¿no? Cuando esa fosa donde vierten el petróleo o el gas crudo, puede tener derrame y eso provocaría una contaminación del suelo. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más? Excelente, ¿no? Y si hay, por ejemplo, aguas subterráneas, no solamente contaminación del suelo, tal vez contaminación del agua también. Sí. Entonces, ya estamos haciendo, vean ustedes, algo sencillo, simple, no muy profundo, pero estamos haciendo una identificación de qué es lo que se puede hacer. Y como propuestas, entre otras cosas, por ejemplo, utilizar, pues, algún material en específico, como está mencionando Patricia, en cuanto a, por ejemplo, si es una membrana, una geomembrana, si es un suelo que va a estar impermeabilizado con arcilla, o sea, tantas cosas que hay que nosotros ya vamos a ir considerando, pero que en el fondo son básicas. No tiene mayores detalles, pero es información suficiente para que sea considerada como una evaluación preliminar de lo que nosotros vamos a tener en la actividad y, sobre todo, que es equivalente pues a una declaración de impacto ambiental. Si es que lógicamente el sector dice que sí, ¿no? Tal vez hay algunas observaciones o algunos requerimientos más que nos hagan, pero básicamente es algo que sí es aceptado como un día. En cambio, si nosotros seguimos avanzando, vamos a encontrar también a la llamada evaluación simplificada. Como dice ahí, no existe tampoco un nivel de profundización, ¿no? Es bastante básico. La diferencia con un día o un informe medioambiental que hemos visto anteriormente es porque se enfoca sobre todo en aspectos más relevantes según un criterio. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a ver de que ese grifo puede hacer una situación de contaminación del suelo por derrame de hidrocarburos,
Sí, pues, pero estoy en un campo, estoy en un desierto. Entonces, como que no importase, ¿no? No estoy diciendo que no importe, pero vamos a hacer hipotéticamente la figura. Como que no fuera, pues, importantísimo ver el tema suelo. Entonces, estos aspectos se pasan por alto. No se prioriza algunos aspectos. Por eso se llama simplificada. De repente, más importante es el tema de la calidad del agua, por ejemplo, y no los otros. Esa es la diferencia con los anteriores, ¿no? No hay una mayor profundización, no hay una valoración cuantitativa, solo cualitativa. Por ejemplo, podríamos encontrar, entre otras cosas, que hay una valoración en cuanto a un posible impacto leve, moderado o simplemente de esa forma, ¿no? No considerar una situación sobre todo numérica. Y lo que tiene también este documento es un lenguaje completamente sencillo. Ya habíamos hablado de esto cuando hablamos de una redacción de los instrumentos de gestión ambiental. Tenemos que considerar, entre otras cosas, la disponibilidad al público o quienes van a tener acceso a este tipo de instrumento. Entonces, cuando realizamos esta evaluación, entendemos de que, sobre todo, ¿no? Desde el punto de vista legal, puede estar a disposición de la población en general. En general. Entonces, escribir un documento muy técnico para este tipo de evaluaciones, pues generaría confusión y otros inconvenientes que nosotros lógicamente queremos evitar. Por eso es que, entre otras cosas, vamos a tener que el lenguaje, cómo se redacta este tipo de evaluaciones, es bastante sencillo, comprensible, de acceso al público en general. Y el último tipo, como nosotros ya lo habíamos visto, es pues el detallado. Aquí sí se tiene que describir las actividades, el medio, incluir una línea base, ¿no? Determinar el grado de profundidad, es decir, que sea bastante elevado. Considerar los aspectos de valoración, tanto cualitativa como cuantitativa. Tiene un documento de síntesis, ¿no? Para la exposición pública, en nuestro país se llama resumen ejecutivo, y se tienen que detallar todos los aspectos considerados para esta evaluación. O sea, es un documento bastante amplio, bastante completo, ¿no? Kevin, que está presente, ha realizado pues una suerte de utilización de tecnologías para hacer algunos datos que en la evaluación de su proyecto, ¿no? En la evaluación de su proyecto son muy positivos porque nos dan bastante información. Entonces, estos también se incluyen pues como parte de una evaluación detallada, ¿no? Ustedes seguro que al siguiente semestre van a realizar algo similar. Y en pocas palabras, pues es un documento bastante completo. Es una evaluación muy completa. ¿Correcto? Muy bien. A ver. Preguntas hasta aquí. Doctor, una consulta. Adelante. Doctor, dentro de una empresa, ¿yo cómo podría diferenciar para hacer un estudio de impacto ambiental semidetallado y uno detallado para una empresa privada? Ya. ¿Cuáles son las características o qué es lo que debo de considerar? Si mal no recuerdo, Brunner, eso preguntó la semana pasada a Fiorella. No sé si es que hay una situación de lo siguiente. Vamos a ver. Habíamos dicho que yo voy a tener un impacto ambiental, ¿ya? Que en este caso va a ser lo que estábamos viendo, ya el ejemplo del grifo. Contaminación del suelo. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa de esa contaminación?
Entre otras cosas, por ejemplo, el derrame de hidrocarburos. ¿Correcto? Ahora, este derrame de hidrocarburos viene de una actividad que específicamente está referida a, entre otras cosas, por ejemplo, el despacho en el grifo, suponiendo, ¿ok? Ahora, vean ustedes. Impacto, aspecto, actividad. ¿Cuántas veces, vamos a imaginar, ¿ok? ¿Cuántas veces creen ustedes que ese grifo de esa ciudad, de ese distrito pequeñito, va a realizar el despacho en todo el día? Tal vez está en una zona bastante alejada donde pasa 1 o 2 carros por día. ¿Sí? En cambio, un grifo que esté en una vía principal, en una ciudad como Arequipa, por ejemplo, ¿cuántas veces despachará? Entonces, lógicamente, el riesgo de que haya el derrame va a ser mucho mayor o va a ser diferente. ¿Qué cosa es lo que va a condicionar entonces esta evaluación? Esta evaluación que nosotros vamos a desarrollar. Y eso vamos a hacer en la segunda unidad. Yo empiezo a describir mis procesos, mis actividades, mis impactos y luego los evalúo, les doy un valor. ¿Cuánto es? Se me ocurre esto, 7. ¿Qué significa ese 7? ¿Es bueno, malo, regular, pésimo? ¿Qué es ese 7? En función de ese número 7 que me ha salido, yo puedo saber, Brunner, si estoy necesitando un EIA detallado, semidetallado o un día. Porque este 7 puede corresponder a un impacto bajo, a uno moderado, voy a hacer una evaluación, o simplemente a uno significativo. Y si me sale pues bajo, moderado, significativo, corresponde día, semidetallado o detallado. Eso lo vamos a hacer más adelante, ¿ok? Pero ya vamos adelantándonos y tiene que quedar claro que eso lo realizamos pues nosotros. ¿Y qué hace el sector correspondiente? Revisa si esa evaluación, esa declaración que estamos haciendo nosotros es real o es falsa. Entonces, de ahí viene. Eso lo vamos a hacer con más calma más adelante, en la segunda unidad, ¿ok? Bien. Adelante, Hitson, que estabas levantando la mano. Ya, quería hacer una pregunta, al respecto del instrumento día, por ejemplo, si que queremos, instalar un grifo, por lo cual tenemos que presentar, ¿no? Creo que ahora corresponde al DREM, ¿no? Más no al SENACE que debemos presentar, ¿no? Eso quería hacer la consulta. Creo que en el DREM también tienen, ¿no? Los consultores para que realicen esos estudios, ¿no? Entonces, ¿eso lo evalúa la DREM o eso lo eleva también, o categorización, ¿no? Que corresponde que es la DREM, lo que es el día, ¿no? Eso quería hacer la pregunta. No, ya desde el 2015 se ha ido dando un proceso lento de centralización en el SENACE. Inicialmente lo realizaban pues cada uno de los sectores. Por ejemplo, lo que es energía y minas, ellos hacían pues todo lo que son mineras, grifos, ¿verdad? Estaciones de petróleo, todo eso lo hacían energía y minas. Luego lo que son actividades como camales, algún otro tipo de actividad agroindustrial, tenía el sector agricultura. Cada uno tenía sus específicos ámbitos de aplicación. Sin embargo, esto ha ido cambiando, centralizándose hasta este 2020, en donde se tenía como objetivo de que todo esto se centralice en SENACE.
Por eso es que se nace cuando nosotros vamos a presentar el día, por ejemplo, para el caso de un grifo. Esto es parte de un procedimiento que ya está establecido. O sea, ahí no vamos a tener ni siquiera que justificar por qué estamos presentando un día, porque ya está simplificado, ya está establecido. Y simplemente cumplimos con el procedimiento. Salvo casos excepcionales que lógicamente lo pueden revisar. Ahora, lo que mencionas, el caso de los consultores, eso sí está pues en su registro, todavía los sectores lo tienen, ¿no? Y ellos tienen el listado de quiénes son los consultores autorizados para realizar, entre otras cosas, estos instrumentos de gestión ambiental. Y entre muchas otras actividades, ustedes pueden tener el objetivo de realizar esto pues más adelante, ¿no? Adelante, Kevin. Doctor, buenos días. Bueno, sí, esto quería más o menos hacer una consulta de repente. Yo he podido ver esto en las organizaciones más que todo privadas, que es, claro, ¿no? Por una parte tenemos lo que es la evaluación del impacto ambiental, que es un aspecto netamente ya normativo, pero creo que también por otro lado, cuando estuve allá, por ejemplo, en Hilo, hablaba, ¿no? He tenido la oportunidad de asistir a una pequeña conferencia, ¿no? Y hablaban lo que son los reportes de sostenibilidad, ¿no? Entonces, en estos reportes, a lo que yo más o menos podía entender, ¿no? Que también, en este caso también involucra lo que es al medio ambiente, ¿no? Y a veces son muy importantes, incluso para las organizaciones grandes que existen en nuestro país, a los que más o menos he visto, las que hasta actualmente creo que mandan Aceros Arequipa, Sauder, Engie, entre otras empresas, y creo que esto, lo que ellos reportan es más que todo lo que estaba averiguando, es el índice de sostenibilidad de Dow Jones, ¿no? Entonces, yo quería saber, de repente este doctor sabe más, ¿no? O sea, este instrumento acerca también, que involucra también la parte del medio ambiente, tal vez sabe un poco más o tal vez ha visto una experiencia cómo las organizaciones lo manejan, cómo en este caso, ¿no? Si hablamos a quienes informan o qué aspectos deben cumplir, así como la evaluación de impacto ambiental, ¿no? O sea, pienso que hay una estructura de repente también para eso. De hecho, ¿no? Hay una estructura que deben demandar, pero tal vez usted tenga más conocimiento sobre este reporte de sostenibilidad que las organizaciones privadas hacen. Ok. Sí, si ustedes van a revisar, por ejemplo, o han podido escuchar las noticias, ¿no? Ya hace 4 años, si mal no recuerdo, 3 años, Totus, saben qué es Totus, ¿verdad? Lisbeth, ¿conoces Totus? ¿Dónde está Lisbeth? Sí, profesor. Lisbeth, ¿qué es Totus? Sí. Es un que vende productos. Es una cadena, ¿verdad? De supermercados. Es una cadena de supermercados y Totus fue una de las primeras empresas a nivel nacional en presentar este reporte de sostenibilidad. Yo le voy a hacer una comparación con lo que es la acreditación. Ustedes entienden muy bien qué es acreditación. Y lógicamente dentro de esos aspectos, por ejemplo, para todos ustedes como estudiantes, para mí como profesor también de la escuela, sería muy positivo que nuestra escuela Ingeniería Ambiental y Forestal logre su acreditación. No voy a ver las ventajas ni nada, pero simplemente cómo se da este proceso de acreditación. Hay entidades, ¿no? Organismos que están especializados y son los llamados a darme, pues, mediante una situación de revisión, darme ese título de programa o de carrera o de escuela acreditada. Entonces, también existen estos llamados, pues, empresas o casas tipo certificadoras que son las que nos dan este
este proceso, estos cumplimientos en cuanto a lo que mencionaba Kevin, ¿no? En cuanto a lo que es la aprobación de esos reportes de sostenibilidad que presentan las empresas. Y esto tiene que ver mucho con la gestión estratégica. No voy a aburrirlos en este aspecto porque es bastante amplio lo que se tendría que hablar, pero tiene que ver con todas las organizaciones. Lo que buscan es realizar pues un crecimiento de las empresas. Y si hoy día pues logré una certificación ISO, mañana me levanto y continúo viendo qué hay más adelante. Eso es un proceso estratégico. Hacer de que, ¿qué cosa tiene mi competidor? Pues yo quiero tener más desde ese punto de vista de la competitividad. Marcar estrategias. Estrategias desde todo punto de vista, recursos humanos, tecnológicos, administrativos, etc. Y lo que sí vamos a tener es que el componente medioambiental también forma parte de este proceso estratégico. No sabría precisar en este momento cuál es la empresa certificadora que le dio a TOTUS la aprobación de este reporte de sostenibilidad, pero sí sé que era de Chile. Fue una empresa de Chile que le dio esa aprobación. Y eso lógicamente significa prestigio, ser más competitivo en el mercado, de tal forma de que estas organizaciones puedan desempeñarse y seguir creciendo, cumpliendo sus objetivos estratégicos. Y como menciona Kevin, lógicamente hay muchas empresas que van a seguir apuntando por ese camino. Que no solamente nos baste lo que estamos viendo ahora, nos baste el tema de hacer una evaluación de impacto ambiental, ya sea detallada, semidetallada, por ser una exigencia netamente administrativa y legal, sino también porque es una situación de compromiso y ventaja competitiva, ventaja en cuanto a la empresa. Entonces, de esa forma es como se da, y ustedes pueden tener referencias, supongo, ahí en la red, de cómo es que algunas empresas ya están también apuntando pues a todos estos aspectos. Y siempre va a ser así, ¿no? Siempre va a ir dándose la situación de ir creciendo y mejora. Pues antes tener un certificado ISO era pues lo máximo, ahora ya no, ahora ya puedo tener el sistema integrado con la trinorma. Y mañana no solamente me voy a conformar con la trinorma, sino también voy a hablar de reporte de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque eso es algo que me va a dar mucho más prestigio y es parte de mis objetivos estratégicos. Eso es lo que están viendo las organizaciones. Bien. Y eso también me sirve, la pregunta también me sirve para esto. ¿Para qué hacemos la evaluación? ¿Para qué hacemos la evaluación? ¿Cuál es la finalidad? Todo lo que nosotros realizamos tiene un objetivo, tiene un fin, tiene una razón. ¿Ustedes para qué están estudiando ingeniería ambiental? ¿Qué quieren? Elvis me va a decir, pues billete, bueno, eso ya es una situación pasada, se ha copiado del Mesías. Pero bueno, entonces, hay razones. Dentro de ellas, por ejemplo, vamos a encontrar de que queremos cuidar el medio ambiente, evitar la problemática ambiental, controlar la problemática ambiental, y todo esto por un objetivo de buscar una calidad de vida. Y aquí voy a encontrar en este punto lo que estoy mencionando de la estrategia de mejorar. Vean ustedes lo que dice, ayudan a perfeccionar el proyecto. Perfeccionar el proyecto se significa tener pues un producto de mucho mejor calidad. Un proyecto que marque pues la diferencia. Y las organizaciones hacen eso. Plantearse objetivos estratégicos de tal forma de que les permita accionar cada vez mucho mejor y ser más competitivas.
De esto es pues lo que nosotros estamos hablando. Hay razones para poder realizar. Ahora, incluir también la participación ciudadana es fundamental, ¿no? Y lo que se quiere es que estas razones estén alineadas a los principios, pues, ¿por qué se realizan? ¿En qué nos basamos? Nos vamos a basar, entre otras cosas, en lo que ya habíamos visto antes. Todos los problemas ambientales que vamos a empezar a analizar tienen una justificación en el crecimiento poblacional. Somos más personas, más necesidades, más demanda de alimentos, más demanda de infraestructura y lógicamente pues más efectos en el medio ambiente. Por esa misma razón, nosotros vamos a ver que es necesario prevenir estos posibles impactos que vamos a tener en el medio ambiente. Y esos impactos conllevan a estas razones. Razones para hacer la IA, razones para hacer esta situación de responsabilidad, todo ello. De tal forma que nosotros podamos cumplir, no solamente por exigencia legal, no solamente por algo normativo, administrativo, sino también por una situación que es lógica. Lógica en el punto en el cual nosotros vamos a encontrar que si la actividad va a causar efectos negativos en el medio, nos vamos a quedar pronto sin ese medio que es quien me provee los recursos. Ejemplo facilito. Para la producción de nitrato de amonio, que es un componente para los explosivos que utilizan pues las minas, se utiliza agua. Ya voy a combinar pues el agua para poder obtener el hidrógeno que está en el agua. Entonces, ya en el 2008 se tuvo un problema de escasez de agua ahí en la zona de la fábrica en Cachimayo, allá en Cusco, donde se produce este producto. Y la empresa, la organización, que es parte del Grupo Gloria, tenía que preocuparse pues en cuidar ese medio ambiente. ¿Por qué? Ustedes tienen la respuesta, porque si no hay agua no produce, y si no produce no gana. Entonces, no es solamente materia de exigencia legal, sino yo también tengo que cuidar, entre otras cosas, el medio ambiente, porque ese medio es el que me va a dar los recursos. Eso lo han entendido las organizaciones, de tal forma de que ellos cumplen con presentar pues los documentos exigidos, ¿no? La declaración de impacto ambiental que ya habíamos visto, que es prácticamente la evaluación preliminar que nosotros tenemos aquí en el Perú. La línea base, que es fundamental cuando hablamos de la descripción de un medio que puede verse afectado por nuestras actividades, y un medio desde todo punto de vista, no solamente es pues los microorganismos, los seres vivos, la flora y la fauna, sino lo físico, lo perceptual, todo lo que habíamos mencionado. Y que si nosotros realizamos todas estas actividades, tienen que incluir también el concepto de mitigación y control. Hemos dicho de que vamos a realizar todos estos procedimientos, ¿no? ¿Pero para qué? Simplemente para que nos paguen, para poder cumplir con sino, ¿para qué? Para implementar pues algunas situaciones de control, de mitigación, de evitar esos efectos. Lo lógico, lo ideal, ¿no? Y si ustedes van a hacer seguridad industrial, van a ver, primera opción, eliminar el riesgo. No se puede controlar el riesgo. Y la última opción, pues si no puedo controlar, si no puedo eliminar, ya pues lo que estamos usando ahora, EPPs. Convivir con el riesgo, adecuarse al riesgo.
nosotros vamos a hacer esa evaluación porque necesitamos que no solamente sea una actividad de cumplimiento, sino por el contrario, que sea una actividad que permita hacer el control, la mitigación y si es posible, si fuera posible, pues la eliminación de ese riesgo. Para eso ustedes están estudiando ingeniería, ¿verdad? ¿Para qué están? ¿Qué es lo que pretenden? Entonces, van a ver esto. Van a ver esto, el triángulo de la triple C. Los que han ido a Mina seguro que han escuchado esto, pues. ¿Verdad? Todos estos conceptos que nos ayudan a justificar por qué estamos realizando esto. ¿Por qué realizamos este tipo de actividades? Y vuelvo a repetir, pues es lógico, yo no voy a realizar una evaluación simplemente para saber lo que pasa, sobre todo en nuestro proyecto de investigación, ¿no? Yo hice un proyecto el año pasado donde determiné, y más que hice, ¿qué propuestas se dio? No se dio, pues porque hasta ahí no me daba mi proyecto. Hasta ahí era mi presupuesto. Pero lo lógico es que yo debí concluir con algunas propuestas de mitigación, control, etcétera. Esa es una verdadera evaluación completa. Y aquí también tenemos que pensar en eso, pues, en plantear algunas alternativas que permitan que estos riesgos sean controlados. Como había mencionado, ya pues existe un sistema que está bastante fortificado a nivel nacional. En cada uno de los sectores nosotros podemos encontrar información, podemos encontrar registros. Cada uno de ellos, por ejemplo, tiene funciones específicas y que cuando nosotros hablamos de evaluación, tenemos que informarnos acerca de cada uno de ellos, porque esto va a permitir que nosotros podamos realizar una evaluación completa y acorde a nuestra realidad. ¿De qué se ocupa cada uno de ellos? ¿Qué hace cada una de estas actividades o empresas o entidades, tanto a nivel nacional como también local? ¿Por qué? Porque nosotros podemos cumplir tal vez con las exigencias que nos va a marcar en este caso la OEFA, que es un ente a nivel nacional, pero a nivel local puedo encontrarme con problemas con el municipio, por ejemplo, lo que pasó pues con Cemento Sur hace poco, por el tema de la pandemia. El municipio no le da licencia para continuar operando. Ellos pueden decir que yo a la OEFA le he presentado todo, he cumplido con todos los aspectos. Sí, pues, pero no lo está dando el gobierno local. Sus razones debe tener. Entonces, una evaluación, cuando nosotros vamos a realizarla, no solo tiene que ser, y me sirve bastante la pregunta de Kevin, no solo tiene que ser por una situación de cumplimiento legal. Porque ya sé que OEFA, ¿no? SENACE, todos ellos me exigen. El gobierno local también me exige y me dice, ¿sabes qué? Tienes que cumplir con aquello, lo otro. Sino también tiene que ser por una situación estratégica, por una situación donde nosotros logremos hacer un cuidado del medio ambiente porque lo necesitamos. Y vuelvo al ejemplo de Cachimayo, pues, si no hay agua, no voy a tener hidrógeno con qué producir. Y si no hay hidrógeno, no hay producto. Y si no hay producto, no hay ganancia. Así de sencillo. Y ahí entonces culmino diciendo, pues, de que toda esta evaluación no solo tiene una situación de diagnóstico, de saber cómo estoy. ¿Estoy enfermo o no estoy enfermo? Sino también de plantearme una alternativa de solución, pues, a esa enfermedad. Eso es lo que nosotros debemos tener en consideración cuando hablamos de la evaluación de impacto ambiental como instrumento de gestión ambiental. Como un instrumento de la gestión ambiental que estamos viendo. Y tiene lógicamente un carácter preventivo. Preventivo desde todo punto de vista, incluso desde legal. ¿Qué pasa si yo no cumplo con las exigencias legales? Multas, sanciones, cierres, ¿verdad? Tiene un carácter preventivo. Y lo más importante, pues, lo que habíamos mencionado, una situación de cuidar el medio ambiente. Por una necesidad también. Más allá de lo ético, que es parte de lo que vamos a encontrar. Pero también por una situación estratégica. ¿Qué va a pasar si nuestros recursos se acaban?
Ok, listo. Muy bien.